Les saludo, mi nombre es Paola Salas, yo soy doctora en salud pública y magíster en epidemiología de la Universidad de Chile y actualmente me encuentro trabajando en la Universidad de La Serena, soy académico e investigadora de la Universidad de La Serena. En este momento estoy dedicada a trabajar y apoyar la línea de investigación de la enfermedad de Chagas en la región y voy a presentarles los resultados de una investigación que nosotros realizamos respecto a la enfermedad de Chagas en la región de Coquimbo, específicamente sobre la mortalidad y las tasas de incidencia de esta enfermedad. El Chagas, como ustedes ya saben, ¿cierto? Principalmente se concentra en la zona de América, del sur específicamente, pero con las migraciones se ha visto un desplazamiento de la enfermedad hacia el norte o hacia América del Norte y también hacia Europa y hacia otros lugares del mundo. O sea, las personas migran y migran también con sus enfermedades y dentro de esa la enfermedad de Chagas es una de las más conocidas que está afectando a otros países por el tema de la migración. Por primera vez este año, en el año 2020, se realizó el Día Mundial, se celebró el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas el 14 de abril, pero no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, es probable que no, pero por el tema de la pandemia. Ahora, la Organización Mundial de la Salud quiso proponer este día como una celebración de la enfermedad de Chagas porque esta enfermedad ha sido clasificada como una enfermedad silenciosa y también que no es visible ya en el campo de la clínica, por ejemplo, es una enfermedad que habitualmente cursa sintomáticamente y que también, y por factores sociales, ya donde el vector está, se asocia también a población pobre y que ha quedado clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una población que también tiene muy poca voz política de acceso a la atención médica. Así es que quizás es probable que usted tampoco haya escuchado el Día Mundial del Chagas, pero se celebró este año. Es bien sabida las vías de transmisión de la patología, ¿cierto? Donde la más estudiada es la vía vectorial y que en Chile favorablemente esta vía estaría más controlada porque la OPS la ha clasificado o nos ha certificado al menos como un país que ha tenido interrupción de la vía de transmisión vectorial. El problema está en las otras vías de transmisión, específicamente la transmisión transplacentaria, donde de la madre al hijo se produce la transmisión de la enfermedad a través del Chagas congénito y el niño entonces nace con la enfermedad. Ahora, hace pocos años no existía el tamizaje en el embarazo y actualmente en Chile ya está normado que ocurra y eso significa que la mujer al ingreso al control de embarazo se le hace el examen de la enfermedad de Chagas y se diagnostica allí precozmente si la mujer tiene o no esta enfermedad. Sin duda, es un avance en el país y que a nosotros nos ha permitido también tener una mayor claridad de qué está pasando con los casos que estamos teniendo, porque las mujeres tenían la enfermedad probablemente desde muchos más años anteriores al embarazo, pero es la forma como estamos pesquisando los casos, ¿ya? Y también a través de la transfusión, porque también se instauró en el programa de transfusiones, ¿cierto? Que el examen del Chagas se realice de manera sistemática y esto significa que hay muchas personas que son diagnosticadas cuando van a donar sangre. Ello ha llevado a que por sorpresa algunos se enteren que tienen enfermedad de Chagas, ¿sí? Y que tampoco tenían cómo haberlo sabido si no se hubiesen hecho el examen al donar la sangre, ¿ya? Las otras vías de transmisión, en general la alimentaria, no es una de las que afecte más a nuestro país. Por ejemplo, esta vía es más conocida epidemiológicamente hablando en países como Brasil, por ejemplo. El diagnóstico en nuestro país es muy simple, hay métodos directos e indirectos, pero lo importante del tamizaje es que cuando se toma la decisión o la política pública de hacer diagnóstico de una enfermedad,
esto conlleva sin duda a que exista una mayor incidencia o un mayor diagnóstico de la enfermedad y con ello entonces también una mayor carga, por así decirlo, a los sistemas de salud de los casos positivos. Ahora, el dilema está entre, ¿cierto? Si no hacemos el examen también al resto de la población y solo le estamos haciendo a las embarazadas o a sus grupos de riesgo que lo ha establecido la norma, dejamos fuera a mucha población que no está teniendo acceso al examen y que podría ser un candidato a tener la enfermedad de Chagas, como por ejemplo son los hombres jóvenes o en etapa de trabajo, ¿cierto? En etapa de actividad laboral. Así es que el llamado es un poco hacia el diagnóstico precoz, porque ahora que hay tratamiento de la enfermedad, bueno, siempre ha existido, pero que se implementó en el país hace pocos años, el llamado entonces a hacer diagnóstico para propiciar en los que corresponda, ¿cierto?, un tratamiento también precoz. Aquí tenemos la historia natural de la enfermedad, solo estoy recordándola, pero no me voy a extender mucho en esto porque la idea es presentar los resultados de la investigación, pero lo más importante es que en la etapa crónica indeterminada es cuando habitualmente la persona está sintomática. Los síntomas se presentan en la etapa aguda y en esta etapa casi en Chile no hay casos diagnosticados, al menos en la base de notificados, ¿cierto? Hay muy pocos casos notificados, dado que el chagoma, que es una visualización de la enfermedad en términos sintomáticos, no se diagnostica por esta vía, pero sí en la etapa crónica indeterminada, que es a través del hallazgo, como les decía, de donar sangre o del tamizaje en las embarazadas. Entonces, los casos que nosotros tenemos generalmente son identificados acá en la etapa crónica determinada, donde hay ya síntomas secundarios, principalmente aquellos asociados a cardiopatía o megalocolon, que en nuestra región, si usted ve, por ejemplo, la tabla operatoria del Hospital de Ovalle, de por lo menos una semana de evolución va a encontrar uno o dos casos que tienen patología asociada a enfermedad de Chagas. Entonces, la enfermedad se diagnostica muy tardíamente y no en las etapas precoces como sería lo deseable para poder hacer un tratamiento precoz. La investigación se centró entonces en el estudio de la mortalidad y de la incidencia en la región de Coquimbo. Nosotros utilizamos base de datos del DEIS desde el año 1997 hasta el año 2017 en términos de mortalidad y en términos de incidencia estudiamos el año 2011 al 2017, que fue la base de datos que nos propició el Instituto de Salud Pública, dado una solicitud que nosotros hicimos por la ley de transparencia. Entonces, esta base de datos fue proporcionada, obviamente, anónima, sin información relacionada al individuo en términos generales, sino que tenían variables como el sexo, la comuna de residencia, la región, por supuesto, y si fue diagnosticado en el sector privado o en el sector público. Esa es la base de datos de incidencia. En cambio, la de mortalidad, como están disponibles en el DEIS, tenía una mayor cantidad de variables, así es que aquí les presento los resultados de esa investigación. En mortalidad, lo que podemos visualizar es que en realidad la enfermedad, usted ve aquí por sexo, aquí pusimos los datos del país y acá están los datos de la región de Coquimbo. Entonces, en el país, por ejemplo, hay más diagnóstico en el sexo masculino y en la región de Coquimbo también, pero hay una mayor proporción de mujeres que son diagnosticadas en la región de Coquimbo. En términos de la variable de procedencia, si era en urbano o rural, fíjese que el 84% de los casos de muerte por enfermedad de Chagas en el país son diagnosticados o fueron por lo menos vivían en el sector urbano en el momento del fallecimiento. En cambio, en la región de Coquimbo, casi el 40% tenía domicilio en el sector rural. Esto mostró diferencias significativas. Lo mismo ocurre con la variable educación, donde, por ejemplo, el analfabetismo en el país, en los que han fallecido por enfermedad de Chagas,
no sobrepasaba el 12%, pero en la región de Coquimbo es casi un 28%, o sea, estamos hablando de un tercio de la población que fallece en la región de Coquimbo por enfermedad de Chagas son analfabetos, ¿ya? Y el nivel de educación es marcadamente menor en la región de Coquimbo que en el resto del país. Y por último, como dato sociodemográfico, por así decirlo, la edad del difunto en la región de Coquimbo es una edad que estaba un poco mayor que el promedio del resto del país y los años de aprobación de la educación era casi 2 años, un año menos, ¿cierto?, que el resto del país. Entonces, podemos ver que el perfil epidemiológico de las personas que están falleciendo por enfermedad de Chagas son población rural, población analfabeta o con menos años de educación. Aquí está la tendencia de la mortalidad por la enfermedad de Chagas en términos de casos y de tasas, donde está la tasa bruta por 100.000 habitantes y usted puede ver en la línea azul los casos de la región de Coquimbo, en la línea verde la tasa del país entero que no sobrepasa 0,4 por 100.000 habitantes. En cambio, la tasa en la región de Coquimbo está en línea roja, ¿cierto? Y siempre ha estado muy alta por sobre el resto del país, ya llegando en promedio a ser de 5 o 4,8 todos los años, ¿ya? Comparado, como les digo, con la del país que es 0,40. Entonces, usted me dirá, bueno, ¿cuánto es la diferencia en términos generales de estas tasas? Bueno, aquí les presento la diferencia porcentual. Fíjese que en la región de Coquimbo la variabilidad porcentual de los que fallecen en la región de Coquimbo llega hasta el 63%, por ejemplo, en el año 2009. El 63% de los casos que fallecen de todo el país son de la región de Coquimbo y eso tiene oscilaciones que no son tan grandes, pero nunca por bajo el 43%, por ejemplo, de los que fallecen son de la región de Coquimbo. Esto nos otorga un promedio, en promedio el 49% de los fallecidos durante todo el periodo analizado son entonces de la región de Coquimbo. ¿A qué se debe esta mayor mortalidad en la región de Coquimbo, ¿cierto? Bueno, nosotros quisimos investigar un poco los diagnósticos específicos por la enfermedad que aparecían en el certificado de defunción y principalmente los diagnósticos son aquellos de los casos que fallecen porque la enfermedad de Chagas ha sido crónica y llegó a afectar al corazón. Ahí está en línea roja, ¿cierto? Y le sigue la enfermedad de Chagas crónica que afectó el aparato digestivo en color morado. Es decir, la persona que fallece en nuestra región está falleciendo por complicaciones que se dan en la etapa final de la enfermedad. Ahora, la distribución, existe diferencias en los grupos de edades por los cuales la población afectada fallece. Principalmente quisimos indagar por códigos específicos de enfermedad, o sea, la enfermedad crónica que afecta al corazón. Sin duda, aquí está en color rojo de nuevo, ya no es que afecte solo a grupos de edad muy avanzada, sino que tenemos casos que desde los 35 años fallecen por esta enfermedad. Esto quiere decir que probablemente la persona ya llevaba alrededor de 30 años, o sea, puede que haya nacido con la enfermedad y nunca se le diagnosticó y luego fallece por una enfermedad cardíaca o por una enfermedad digestiva, como aquí está claramente evidenciado, pero donde hay más muerte precoz o en edad joven es en aquellas complicaciones cardíacas. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos de estos casos que han fallecido estaban, por ejemplo, trabajando en una minera y les dio un infarto y fallecieron por la enfermedad cardíaca, pero en realidad, ¿cuántos de ellos son personas que hayan tenido enfermedad de Chagas y que nunca se le hizo el diagnóstico? ¿Ya? Estos son los diagnosticados, pero aquí sin duda nos está señalando, ¿no es cierto?, que la región tiene una gran explicación que responder respecto a los que fallecen por enfermedad cardíaca, si es que tienen descartada la enfermedad de Chagas antes de cursar con su enfermedad. Ahora, la tasa de incidencia que, como yo le explicaba, fue proporcionada, los casos fueron proporcionados por el Instituto de Salud Pública, que aprovecho de agradecer su gentil envío de información.
tenemos solo 7 años que nos pudieron ellos facilitar. La verdad es que en este caso, los casos nuevos, usted ve hay una heterogeneidad en el diagnóstico de los casos, o al menos los que han sido, cierto, diagnosticados cada año. Y también en la barrita ahí que está en negro, ¿cierto? La línea, perdón, en negro son los casos notificados. Lo que llama más la atención es que hay una heterogeneidad en el número de casos diagnosticados, a pesar de que hay más de 1000 casos diagnosticados, por ejemplo, en el año 2011, casi 1500 casos, y en el último año que nos proporcionaron la información, ¿cierto? Casi 1000 casos, 919 casos. Es una gran cantidad de personas enfermas vivas con la enfermedad de Chagas. Pero también llama la atención los notificados, ya que ahí los notificados siempre son un menor porcentaje, llegando a no más de un 60% de los notificados. Por último, acá tenemos la información respecto a los casos nuevos o incidentes con la enfermedad de Chagas en los menores de 20 años que están en el primer cuadro y en los mayores de 21 años. Entonces, aquí en promedio, yo les puedo señalar que nosotros encontramos que de 50 a 100 casos se producen entonces en promedio entre hombres y mujeres en los menores de 20 años, ya sumando en total alrededor de 300 casos, ¿cierto? Menores de 20 años en la región que han sido diagnosticados con enfermedad de Chagas en estos años analizados, en 7 años. Y no hay un predominio del sexo femenino o masculino. No así en los adultos, que son los mayores de 21 años, donde sí el predominio del diagnóstico, al menos que aparecen positivos, son las mujeres, porque obviamente el diagnóstico se hace más en ellas. Y finalmente la distribución geográfica de la enfermedad señala que es distinta o es heterogénea la mortalidad en términos, aquí está la mortalidad, perdón, en color rojo primero, les voy a mostrar la mortalidad primero en color rojo. Aquí usted puede ver que las mayores tasas de mortalidad ajustadas, después de hacer el ajuste por edad, ¿cierto? Se produjo en las comunas de Salamanca, Illapel, con Barbalá, Río Hurtado, Montepatria, aquí como el cordón cordillerano, ¿cierto? En cambio, las tasas de incidencia, la mortalidad principalmente estuvo en Ovalle, en Punitaqui, etcétera. O sea, no hay un predominio como lo que ocurre en la mortalidad, ¿ya? Pero son distintas. Ahora, toda la región tiene mayor riesgo de enfermedad de Chagas, especialmente las provincias del Choapa y del Limarí. Para finalizar, entonces, podemos concluir que más de la mitad de los casos que fallecen en el país tienen como región de residencia la región de Coquimbo, donde aún no está garantizado todavía el diagnóstico para el total de la población y tampoco el tratamiento precoz para toda la población que está en riesgo. Se prevé además que la patología continuará aumentando dado que la vía de transmisión transplacentaria, sumada al diagnóstico por tamizaje en bancos de sangre, ¿cierto? Van a seguir proveyendo casos y va a haber cada día más casos y estos debiesen ser diagnosticados para ser derivados a tratamiento precoz, dado que o si no el daño puede ser crónico y cuando ya lo diagnosticamos en etapas crónicas avanzadas no hay mucho que hacer. Se debe controlar la transmisión, especialmente de la madre al hijo, otorgando eficientemente el tratamiento a los menores de edad, especialmente aquellos que tienen enfermedad congénita, y dar cumplimiento a la normativa respecto al diagnóstico, la notificación y el tratamiento de la enfermedad de Chagas, según lo que propone el programa vigente desde el año 2017. Así que yo los invito a los que quieran asociarse en hacer estudios sobre la enfermedad de Chagas, ¿cierto? Bienvenidos a la Universidad de La Serena. Ahí habemos un equipo, un grupo de investigadores interesados en proporcionar información que principalmente conduzcan a políticas públicas para favorecer la calidad de vida de nuestra gente, ya especialmente la del sector rural, que como decía la Organización Mundial de la Salud, quizás no tiene mucha voz política, pero sí tiene voz académica. Buenas tardes, muchas gracias.